Mamá, hemos votado. Ya no eres parte de esta familia. Las palabras de Diego cortaron el aire como un cuchillo afilado, y el silencio que siguió fue tan denso que podía tocarse. Todos los ojos se posaron sobre mí, esperando mi reacción, mi llanto, mi súplica. Pero yo solo sonreí. Una sonrisa que había practicado frente al espejo durante meses, mientras planeaba este momento exacto. Está bien, hijo, dije con una calma que sorprendió hasta a mí misma. Entonces supongo que ya no necesitarán esto. Coloqué la carpeta roja sobre la mesa de caoba, esa misma mesa donde había servido miles de cenas, donde había ayudado a Diego con sus tareas de matemáticas, donde había celebrado sus cumpleaños con tortas hechas a mano. Adriana, mi nuera, extendió sus dedos codiciosos hacia la carpeta, con esa sonrisa triunfante que conocía tan bien. Cuando la abrió, su rostro se transformó. El color se desvaneció de sus mejillas como agua derramándose, y un grito ahogado escapó de su garganta. «¿Qué es esto?», susurró, y su voz temblaba como una hoja en tormenta. Pero yo ya no estaba prestando atención a su horror. Mi mente había viajado 40 años atrás, a cuando Diego era apenas un bebé que cabía en la palma de mis manos. Recordaba el olor a talco en su cuello, la suavidad de su piel como pétalos de rosa, la forma en que sus deditos se aferraban a mi dedo meñique cuando lloraba en las madrugadas. En aquellos días, yo trabajaba doble turno en la fábrica textil para poder comprar esta casa. Mis manos sangraban de tanto coser, mis pies se hinchaban hasta no caber en los zapatos, pero cada sacrificio valía la pena cuando veía a Diego correr por estos pasillos, gritando «Mamá, mira», mientras me mostraba un dibujo garabateado con crayones. Lo llevaba a la escuela en bicicleta porque no teníamos auto. Empacaba su almuerzo en bolsas de papel que decoraba con corazones dibujados a mano. Cuando se enfermaba, me quedaba despierta toda la noche poniendo paños húmedos en su frente, cantándole las canciones de cuna que mi propia madre me había enseñado. Diego será alguien importante, me decía mi vecina Julieta mientras veíamos jugar a los niños en el patio. Ese niño tiene los ojos brillantes de quien va a cambiar el mundo. Y yo le creía. Porque cuando Diego me abrazaba antes de dormir y me susurraba «Te amo, mamá, eres la mejor mamá del universo», yo sentía que efectivamente podía cambiar el mundo. Por él. Para él. Los años pasaron como páginas de un libro que se lee demasiado rápido. Diego creció, se graduó con honores, conoció a Adriana en la universidad. Yo pagué la mitad de su boda con mis ahorros, cosí a mano las cortinas rojas de su primera casa, cuidé a Olivia cuando era bebé para que ellos pudieran trabajar. Cuando Diego perdió su empleo hace 3 años, no dudé en invitarlos a vivir conmigo. «Es temporal», mamá me había dicho, abrazándome con la misma fuerza de cuando era niño. «Solo hasta que nos acomodemos». Pero los meses se convirtieron en años, y las promesas se desvanecieron como el humo. Poco a poco, mi casa dejó de ser mi hogar. Primero fue mi silla en la mesa del comedor. «Mamá, necesitamos espacio para los documentos de trabajo de Diego», me explicó Adriana con esa sonrisa falsa que perfeccionó desde el primer día. Luego fue mi baño privado. «Es que Olivia necesita más espacio para sus cosas de adolescente», dijeron. Me mudaron al baño pequeño de lavadero, donde el agua salía fría y el espejo estaba manchado de humedad. Después llegó el golpe más duro, mi propia recámara. «Mamá, nosotros necesitamos una oficina para trabajar desde casa», me anunció Diego una mañana, sin siquiera mirarme a los ojos. «Tú puedes dormir en el cuarto de servicio. Es más cómodo para ti, más cerca de la cocina». El cuarto de servicio. 40 años construyendo esta casa, ladrillo por ladrillo, y terminé durmiendo en el cuarto de servicio como una empleada doméstica. Una empleada doméstica que, además, pagaba todas las cuentas. Porque eso era lo más cruel de todo, mi pensión. Cada mes, puntualmente, Diego extendía su mano y yo entregaba mi dinero. «Es para los gastos de la casa», mamá decía con esa voz que usaba cuando era niño y había roto algo valioso. «Todos contribuimos aquí». Pero yo sabía que mi dinero no se gastaba en comida o servicios. Veía los vestidos nuevos de Adriana, las botas de cuero que Diego estrena cada mes, los juguetes caros que compraban para Olivia. Mi pensión financiaba una vida de lujos que yo no compartía. «Merezco más que esto», me repetía cada noche, acostada en esa cama angosta que crujía con cada movimiento. «Merezco más que esto». Y entonces comenzó mi plan. Silencioso, meticuloso, implacable. Primero llamé a Sebastián,
el abogado que había llevado el caso de divorcio de mi hermana años atrás. Necesito revisar todos mis documentos legales, le dije durante nuestra primera cita. Quiero asegurarme de que todo esté en orden. Sebastián era un hombre mayor, con canas plateadas y ojos bondadosos que me recordaban a mi difunto esposo. Cuando le conté mi situación, su rostro se ensombreció. Señora Clotilde, lo que me está contando constituye abuso financiero y emocional, me dijo con voz grave. Usted no tiene que tolerar esto. No vine aquí para quejarme, le respondí. Vine aquí para actuar. Durante los siguientes meses, nos reunimos en secreto. Yo guardaba todos los recibos, todas las facturas, todas las transferencias bancarias. Documenté cada centavo que había gastado en esa casa, cada mejora que había financiado con mi trabajo. No necesito permiso para empezar de nuevo, escribí en mi diario una noche, con la luz tenue de la lámpara del cuarto de servicio. Se acerca el día en que dejarán de subestimarme. Sebastián me ayudó a cambiar mi testamento. Ya no heredarían la casa automáticamente. Ahora tenían que ganársela con respeto, con amor, con la dignidad que merecía cualquier madre. También modificamos las escrituras para dejar claro que yo era la única propietaria legal de la propiedad. Cada documento, cada papel, cada certificado llevaba mi nombre y solo mi nombre. No vine a vengarme, me dije la mañana de la reunión familiar. Vine a recuperar lo que me pertenece. 3 años después, aquí estábamos. En mi propia casa, siendo expulsada por mi propio hijo. Pero esta vez, yo tenía las cartas ganadoras. Clotilde, la voz de Adriana me trajo de vuelta al presente. Su rostro había perdido toda pretensión de superioridad. Esto no puede ser real. Los documentos estaban esparcidos sobre la mesa como cartas de un juego mortal. Las escrituras de la casa, el testamento que había modificado la semana pasada, los papeles que demostraban cada centavo que había invertido en esta propiedad durante 40 años de trabajo. Oh, pero es muy real, querida, respondí, y mi voz sonaba extraña hasta para mí, como si perteneciera a otra mujer. Una mujer que había aprendido a defenderse. Tan real como cada lágrima que derramé trabajando para construir esta casa. Tan real como cada noche que pasé despierta preguntándome en qué momento mi hijo decidió que su madre ya no merecía respeto. Diego se había quedado mudo, con la boca abierta como un pez fuera del agua. Sus ojos, que una vez brillaron con amor filial, ahora reflejaban solo pánico puro. Mamá, no entiendo. ¿Qué significa todo esto? Pero yo ya no tenía prisa por explicar. Había esperado meses para este momento, había planeado cada palabra, cada gesto. Merecía saborear cada segundo de su desconcierto. Me levanté lentamente de mi silla, esa silla que me habían asignado en el rincón más alejado de la mesa, como si fuera una invitada indeseada en mi propia casa. Caminé hacia la ventana que daba al jardín, ese jardín que había plantado con mis propias manos cuando Diego tenía 8 años. Recordé esa tarde de domingo, cuando él me había ayudado a sembrar los rosales. Sus manos pequeñas cavando hoyos en la tierra, su risa cristalina llenando el aire mientras me preguntaba si las flores rosadas crecerían más bonitas que las rojas. Mamá, ¿por qué plantas flores si se van a morir? Me había preguntado con esa curiosidad infinita de los niños. Porque mientras viven, hacen el mundo más hermoso, hijo, le había respondido, acariciando su cabello castaño. Y cuando mueren, alimentan la tierra para que nazcan flores nuevas. Es el ciclo de la vida. Ahora, mirando esos mismos rosales que había cuidado durante décadas, entendía perfectamente lo que había querido decir. Mi relación con Diego había muerto lentamente, pero había alimentado algo nuevo en mí, la fuerza para defenderme. Explícanos qué significa esto, por favor, insistió Adriana, y por primera vez en 3 años, había un dejo de súplica en su voz. Ya no era la mujer arrogante que me ordenaba limpiar la cocina después de sus cenas con amigas. Era una mujer asustada que veía tambalearse su mundo de comodidades. Me volteé hacia ellos con una calma que me sorprendía hasta a mí misma. Había practicado este momento tantas veces frente al espejo del baño del lavadero, pero la realidad superaba cualquier ensayo. Significa, querida Adriana, que durante 3 años han estado viviendo en mi casa, comiendo con mi dinero, pagando sus lujos con mi pensión. Y ahora que han decidido que ya no soy parte de esta familia, supongo que ya no necesitan mi techo sobre sus cabezas. El silencio que siguió fue ensordecedor.
Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared que había comprado en una tienda de antigüedades hace 20 años. Podía oír el zumbido del refrigerador que había pagado con mis ahorros del año pasado. Cada sonido de esa casa era mío, cada mueble tenía mi historia grabada. Pero mamá Diego finalmente encontró su voz, aunque sonaba temblorosa y distante. Esto es nuestro hogar. Olivia va a la escuela aquí, tenemos trabajo aquí, nuestra vida está aquí. Su vida, repetí lentamente, dejando que las palabras flotaran en el aire como dagas afiladas. ¿Y qué hay de mi vida, Diego? ¿En qué momento mi vida dejó de importar? Olivia, mi nieta de 15 años, había estado sentada en silencio durante toda la discusión. Era la única que todavía me miraba con algo parecido al cariño en sus ojos verdes. La única que todavía me abrazaba cuando sus padres no estaban viendo. La única que todavía me llamaba abuelita en lugar de Clotilde, como me habían empezado a decir todos los demás. Abuela, susurró Olivia, y su voz se quebró como un cristal frágil. ¿Nos vas a echar de la casa? Mi corazón se contrajo al ver las lágrimas en sus ojos. Olivia no tenía la culpa de nada. Ella había crecido viendo cómo sus padres me trataban, había normalizado el desprecio hacia los mayores porque era lo único que conocía. Pero en el fondo, sabía que todavía había esperanza para ella. No, mi amor, le dije con toda la suavidad que pude reunir. Yo nunca te echaría. Tú siempre serás bienvenida en mi casa. Pero tus padres van a tener que decidir si quieren quedarse bajo condiciones muy diferentes. ¿Qué tipo de condiciones?, preguntó Diego, y pude detectar un rastro de la arrogancia que había perfeccionado durante estos años. Todavía creía que podía negociar, que podía manipular la situación a su favor. Saqué una segunda carpeta de mi bolso, una carpeta verde que había preparado específicamente para este momento. La coloqué junto a la roja sobre la mesa, como si estuviera jugando una partida de cartas donde todas las cartas ganadoras estaban en mi mano. Las condiciones son simples, dije, abriendo la carpeta verde lentamente, dramáticamente. Primera, mi pensión vuelve a ser mía. Ni un peso más irá a financiar sus caprichos. Segunda, recupero mi recámara principal. Ustedes pueden quedarse en el cuarto que me asignaron si les parece cómodo. Tercera, recupero mi lugar en esta mesa, el lugar que me corresponde como dueña de esta casa. Adriana soltó una risa nerviosa, como si todo fuera una broma de mal gusto. Clotilde, no puedes hablar en serio. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Qué vamos a hacer? Pueden hacer lo mismo que hice yo a los 20 años cuando me quedé embarazada y sola, respondí sin pestañear. Trabajar. Esforzarse. Construir su propia vida sin depender de nadie más. Pero mamá Diego se levantó de su silla, y por un momento vi al niño asustado que solía correr a mis brazos cuando tenía pesadillas. Somos tu familia. Somos todo lo que tienes. No, dije, y mi voz sonó más fuerte de lo que había sonado en años. Yo soy todo lo que ustedes tienen. Durante 40 años fui madre soltera, trabajé doble turno, me sacrifiqué por ti. Construí esta casa con estas manos, levanté mis manos arrugadas, manos que habían cosido miles de piezas, que habían cargado sacos de cemento, que habían plantado cada flor del jardín. Y ahora me dicen que ya no soy parte de la familia. Perfecto. Entonces actúen como adultos independientes. En ese momento, como si el universo hubiera orquestado una entrada perfecta, sonó el timbre de la puerta. Todos nos volteamos hacia el sonido, pero yo sonreí porque sabía exactamente quién era. Permiso, dije, caminando hacia la puerta con pasos firmes. Debe ser Sebastián. ¿Sebastián?, preguntó Diego con voz ahogada. Mi abogado, respondí sin voltearme. Viene a explicarles los aspectos legales de la situación, por si tienen alguna duda sobre la validez de estos documentos. Abrí la puerta y ahí estaba Sebastián, impecablemente vestido con su traje gris y portando un maletín de cuero negro. Sus ojos bondadosos me sonrieron con complicidad. Buenas tardes, señora Clotilde, dijo con esa voz profesional que me había tranquilizado durante tantas reuniones. ¿Está lista para proceder? Más que lista, respondí, y por primera vez en 3 años, me sentí verdaderamente en control de mi propia vida. Regresamos al comedor donde Diego, Adriana y Olivia nos esperaban como estatuas de sal. Sebastián colocó su maletín sobre la mesa y lo abrió con movimientos precisos y calculados. Buenas tardes, saludó Sebastián con cortesía profesional. Soy Sebastián Morales,
abogado especialista en derecho civil y familiar. Vengo a explicarles la situación legal en la que se encuentran. Adriana se removió en su silla como si estuviera sentada sobre brasas ardientes. Esto es ridículo. No pueden echarnos así nada más. Sebastián la miró con esa expresión serena que había perfeccionado durante décadas de práctica legal. Señora, me temo que está equivocada. La señora Clotilde es la única propietaria legal de esta propiedad. Ustedes han estado viviendo aquí por generosidad suya, no por derecho. Sebastián desplegó varios documentos sobre la mesa con la precisión de un cirujano. Cada papel que colocaba era como una pieza de un rompecabezas que finalmente revelaba la imagen completa de mi situación legal. Como pueden ver aquí, dijo Sebastián, señalando las escrituras originales, la señora Clotilde adquirió esta propiedad en 1985 mediante crédito hipotecario, el cual finiquitó completamente en 2003. Desde entonces, ella es la única titular registrada ante el registro público de la propiedad. Diego tomó uno de los documentos con manos temblorosas. Sus ojos recorrían las líneas una y otra vez, como si pudiera cambiar la realidad mediante la repetición. Pero mamá, su voz sonaba como la de un niño pequeño perdido en un centro comercial. Nosotros pensábamos. Yo creía que... ¿Qué creías, hijo?, pregunté, y no pude evitar que un dejo de tristeza se colara en mi voz. ¿Creías que por vivir aquí 3 años automáticamente se convertía en tu casa? ¿Creías que por humillarme y robarme mi pensión ganabas derechos sobre mi propiedad? Adriana se puso de pie bruscamente, haciendo que su silla rechinara contra el piso de madera. Esto es chantaje emocional. No puedes manipularnos así. La ironía de sus palabras habría sido cómica si no fuera tan dolorosa. 3 años de chantaje emocional habían ejercido sobre mí, 3 años de hacerme sentir como una carga, como una anciana estorbosa que debía agradecer las migajas de afecto que me tiraban. Manipulación, repetí lentamente, saboreando la palabra. Como cuando me dijeron que era egoísta por querer conservar mi recámara. Como cuando me hicieron sentir culpable por preguntarles qué hacían con mi dinero. Como cuando me convencieron de que yo era una carga en mi propia casa. Sebastián carraspeó suavemente para recuperar la atención. Si me permiten continuar, hay algunos puntos legales adicionales que deben entender. Sacó una calculadora y otra carpeta, esta vez de color amarillo. Durante estos 3 años, la señora Clotilde ha documentado meticulosamente todos los gastos de la casa. Servicios, alimentación, mantenimiento, mejoras, todo pagado con su pensión. Colocó una hoja con números que había estado esperando este momento durante meses. El total asciende a 243,000 pesos. Si decidieran continuar viviendo aquí bajo las nuevas condiciones, tendrían que saldar esta deuda o establecer un plan de pagos. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Adriana se había puesto pálida como papel, y Diego parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. No tenemos ese dinero, susurró Diego. Lo sé, respondí con una calma que me sorprendía. Por eso les ofrezco una alternativa. Pueden irse voluntariamente, sin presiones, sin deudas. O pueden quedarse bajo mis condiciones, pagando renta mensual y respetando las reglas de mi casa. En ese momento, Olivia se levantó de su silla y caminó hacia mí. Sus ojos verdes estaban llenos de lágrimas, pero también de algo que no había visto en mucho tiempo: respeto. Abuela, dijo con voz temblorosa, yo no sabía que te estaban tratando tan mal. Perdóname. Mi corazón se derritió como mantequilla al sol. Era lo que había estado esperando, no la disculpa, sino el reconocimiento. Alguien finalmente veía mi dolor, alguien finalmente entendía mi situación. Mi amor, le dije, acariciando su cabello castaño que se rizaba igual que el de Diego cuando era niño, tú no tienes nada que perdonar. Tú siempre me has tratado con cariño. Pero yo vivía aquí y no dije nada cuando te pusieron en el cuarto de servicio. No dije nada cuando papá tomaba tu dinero. Pensé que era normal. Sus palabras me partieron el alma porque reconocí en ellas la verdad más dolorosa de toda esta situación. Olivia había crecido viendo cómo se maltrata a los adultos mayores. Había normalizado el abuso porque era su realidad cotidiana. No es normal, mi cielo, le dije, tomando sus manos entre las mías. Los adultos mayores merecemos respeto, merecemos dignidad, merecemos amor. No somos una carga,
Somos personas con derechos. Adriana había estado escuchando nuestra conversación con creciente agitación. Basta ya de este melodrama. Olivia, ven acá. No dejes que te manipule con lágrimas de cocodrilo. Pero Olivia no se movió. Por primera vez en 3 años, mi nieta eligió quedarse a mi lado en lugar de obedecer automáticamente a su madre. No son lágrimas de cocodrilo, mamá, dijo Olivia con una firmeza que no sabía que poseía. La abuela tiene razón. Ustedes la han tratado muy mal. Diego se pasó las manos por el cabello, un gesto que había heredado de su padre y que solía hacer cuando estaba completamente abrumado. Mamá, seamos racionales. No podemos irnos así nada más. Necesitamos tiempo para encontrar otro lugar, para organizar nuestras cosas. Tiempo, repetí, y una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Como el tiempo que yo necesitaba para adaptarme al cuarto de servicio. Como el tiempo que les pedí para que me explicaran en qué gastaban mi dinero. Como el tiempo que esperé a que me trataran como un ser humano y no como un mueble viejo. Sebastián intervino nuevamente con su voz profesional. Si deciden aceptar las condiciones de la señora Clotilde, necesitaremos firmar un contrato de arrendamiento formal. Si deciden irse, les otorgamos 30 días para desalojar, que es lo que marca la ley. 30 días, murmuró Adriana, como si las palabras fueran en un idioma extranjero. Es más generoso de lo que ustedes fueron conmigo, dije. A mí me movieron al cuarto de servicio en una tarde, sin preguntarme, sin darme opción. En ese momento preciso, como si el destino hubiera estado esperando el momento perfecto, llegó una presencia que cambiaría toda la dinámica de la conversación. Alguien que había estado ausente durante demasiado tiempo. El timbre de la puerta sonó nuevamente, y esta vez fue Olivia quien corrió a abrir. Escuchamos voces en la entrada, una conversación rápida y luego pasos aproximándose al comedor. ¿Julieta?, exclamé al ver a mi vecina de toda la vida parada en el umbral del comedor. Llevaba un vestido verde esmeralda que resaltaba sus ojos grises, y cargaba una charola con tazas humeantes. Hola, Clotilde, dijo Julieta con esa sonrisa cálida que había sido mi refugio durante tantas tardes difíciles. Olivia me contó lo que estaba pasando y pensé que todos necesitarían un poco de café. Julieta había sido testigo silencioso de mi deterioro durante estos 3 años. Ella había visto cómo había cambiado mi postura, cómo mi risa se había vuelto menos frecuente, cómo había empezado a caminar con los hombros caídos como si llevara el peso del mundo encima. Colocó la charola sobre la mesa, justo al lado de todos los documentos legales. El aroma del café recién hecho llenó el ambiente tenso, creando un contraste extraño entre la calidez doméstica y la frialdad de la confrontación legal. Gracias, Julieta, dije, y mi voz se suavizó por primera vez en toda la tarde. No tenías que molestarte. Claro que tenía que molestarme, respondió con firmeza. He sido tu vecina durante 20 años, Clotilde. He visto cómo has luchado, cómo has trabajado, cómo has dado todo por tu familia. Y también he visto cómo te han tratado estos últimos años. Diego y Adriana intercambiaron miradas incómodas. La presencia de Julieta añadía un elemento que no habían anticipado, un testigo externo, alguien que había observado la situación desde afuera y podía validar mi versión de los hechos. Señora Julieta, empezó Diego con esa voz melosa que usaba cuando quería convencer a alguien, esto es un asunto familiar. No creo que... Un asunto familiar que ha sido evidente para todo el vecindario, lo interrumpió Julieta con una dureza que raramente mostraba. Las paredes no son tan gruesas, Diego. Hemos escuchado los gritos, hemos visto cómo tu madre ha cambiado, hemos notado cómo ya no sale de la casa como antes. Sirvió café en cada taza con movimientos precisos y ceremoniosos. He venido porque alguien tiene que decir en voz alta lo que todos hemos estado pensando en silencio. Julieta tomó una taza de café y me la ofreció con manos firmes. El líquido caliente me reconfortó, no solo por la temperatura, sino por lo que representaba, alguien cuidándome, alguien pensando en mi bienestar sin esperar nada a cambio. Clotilde era una mujer vibrante, continuó Julieta, dirigiéndose directamente a Diego y Adriana como si fuera una fiscal presentando evidencias. Organizaba las reuniones del vecindario, cuidaba el jardín comunitario, nos ayudaba a todas cuando nuestros hijos se enfermaban. Era el alma de esta cuadra. Se acercó a la ventana y señaló hacia afuera. ¿Ven ese rosal que está junto a la barda? Clotilde me ayudó a plantarlo cuando mi esposo murió hace 5 años.
Me dijo que las flores me recordarían que la belleza puede nacer incluso en los momentos más oscuros. Sus palabras me transportaron a ese día. Recordé las lágrimas de Julieta cayendo sobre la tierra húmeda, sus manos temblorosas mientras yo la guiaba para colocar las raíces correctamente. Había sido un momento de conexión profunda entre dos mujeres que habían enfrentado la pérdida y la soledad. Pero estos últimos 3 años, Julieta se volvió hacia mí con ojos tristes. He visto cómo esa luz se apagaba poco a poco. Cómo dejaste de salir los domingos a caminar. Cómo ya no venías a tomar café en las tardes. Cómo tu risa desapareció del vecindario. Diego se removió incómodo en su silla. Mamá siempre ha sido bienvenida a salir cuando quisiera. Bienvenida. Julieta soltó una risa seca. ¿Con qué dinero, Diego? ¿Con qué energía después de limpiar toda la casa y cocinar para 4 personas? ¿Con qué dignidad después de ser tratada como una empleada doméstica en su propia casa? Adriana finalmente explotó. Usted no sabe nada. No vive aquí. No conoce toda la historia. Tienes razón, admitió Julieta con calma. No vivo aquí. Pero tengo ojos, tengo oídos, y tengo corazón. Y lo que he visto me ha partido el alma. Sebastián había estado observando el intercambio con interés profesional. Señora Julieta, ¿estaría dispuesta a servir como testigo de los cambios que ha observado en la situación de la señora Clotilde? Por supuesto, respondió sin dudar. Declararé donde sea necesario. En ese momento, sentí algo que no había experimentado en años. Respaldo. Apoyo incondicional. Alguien que validaba mi experiencia y estaba dispuesta a defenderme públicamente. Merezco más que esto, susurré, y esta vez las palabras no se quedaron en mi mente. Las dije en voz alta, para que todos las escucharan. ¿Qué dijiste, mamá?, preguntó Diego. Dije que merezco más que esto, repetí, más fuerte esta vez. Merezco respeto. Merezco dignidad. Merezco ser tratada como la dueña de mi propia casa y no como una huésped indeseada. Me levanté de mi silla, y por primera vez en 3 años, no pedí permiso para hablar en mi propia casa. Durante 40 años trabajé como una mula para darles una vida mejor. Cosí hasta que mis dedos sangraron para pagar esta casa. Trabajé doble turno para que Diego pudiera estudiar. Me sacrifiqué en silencio para que ustedes pudieran tener todo lo que yo nunca tuve. Caminé hacia la pared donde colgaban las fotografías familiares. Fotos de cumpleaños, graduaciones, navidades. En todas las fotos más antiguas, yo aparecía sonriendo, abrazando a Diego, cargando a Olivia bebé. En las fotos más recientes, mi sonrisa se veía forzada, mi postura era tensa, mis ojos habían perdido el brillo. ¿Ven la diferencia?, pregunté, señalando las fotografías. ¿Ven cómo cambié? No es la edad lo que me apagó. Fue el desprecio. Olivia se acercó a las fotografías y las observó con nueva atención. Abuela, dijo con voz quebrada, en las fotos nuevas pareces triste. Porque estaba triste, mi amor. Muy triste. Pero mamá, Diego se levantó también, acercándose a mí con pasos vacilantes. Nosotros nunca quisimos lastimarte. Solo estábamos pasando por un momento difícil económicamente. 3 años, Diego, lo interrumpí. 3 años no son un momento difícil. Son una decisión. Una decisión de vivir a costa de mi trabajo, de mi sacrificio, de mi dignidad. Adriana había estado callada durante varios minutos, pero ahora su rostro mostraba una mezcla de rabia y desesperación. ¿Y qué se supone que hagamos ahora? Dormir en la calle. Hagan lo que hace cualquier adulto responsable, respondí con firmeza. Trabajen. Esfuércense. Construyan su propia vida sin depender de nadie más. Pero no es tan fácil, protestó Diego. Los trabajos están difíciles, las rentas están caras. ¿Crees que para mí fue fácil? Mi voz se elevó por primera vez en toda la conversación. ¿Crees que fue fácil trabajar embarazada mientras tu padre me abandonó? ¿Crees que fue fácil criar un hijo sola, trabajar de día y estudiar de noche para conseguir mejores empleos? Sebastián tosió suavemente para llamar la atención. Si me permiten intervenir, hay una cuestión práctica que debemos resolver hoy. ¿Cuál es su decisión? ¿Aceptan las condiciones de la señora Clotilde o prefieren el desalojo voluntario?
Diego y Adriana se miraron con esa comunicación silenciosa que desarrollan las parejas después de años de matrimonio. Pude ver en sus ojos que estaban calculando, negociando internamente, buscando alguna salida que no los obligara a cambiar realmente. Necesitamos tiempo para pensarlo, dijo finalmente Diego. No, respondí con una firmeza que me sorprendió hasta a mí misma. No necesito permiso para empezar de nuevo. Y ustedes no necesitan tiempo para decidir si van a respetarme o no. O me respetan ahora, inmediatamente, o se van. No hay términos medios. Julieta aplaudió suavemente. Así se habla, Clotilde. Olivia se acercó a mí y tomó mi mano. Abuela, yo quiero quedarme contigo. Quiero vivir bajo tus reglas. Quiero aprender a respetarte como mereces. Su declaración cayó como una bomba en el ambiente ya tenso. Adriana se puso pálida como el papel. Olivia, no puedes hablar en serio. Yo soy tu madre. Y ella es mi abuela, respondió Olivia con una madurez que no sabía que poseía. Y durante estos 3 años, ella me ha demostrado más amor verdadero que ustedes me han enseñado a dar. Diego parecía completamente perdido. Olivia, hija, no entiendes la complejidad de la situación. Entiendo perfectamente, lo interrumpió mi nieta. Entiendo que ustedes han estado maltratando a la abuela. Entiendo que han estado robándole su dinero. Entiendo que la han hecho sentir como una carga cuando ella es la que nos ha mantenido a todos. Las palabras de Olivia me llenaron de un orgullo que no había sentido en años. No solo había criado a un hijo, había influido en la formación de una nieta que tenía el valor de defender lo correcto. Se acerca el día en que dejarán de subestimarme, murmuré, recordando las palabras que había escrito en mi diario. ¿Qué dijiste, mamá?, preguntó Diego. Nada importante, respondí. Solo recordaba algo que escribí hace tiempo. Sebastián revisó su reloj y carraspeó. Señores, necesito una respuesta definitiva. Mi tiempo es valioso y el de la señora Clotilde también. Adriana se levantó bruscamente, haciendo que su silla casi se volcara. Esto es ridículo. No vamos a vivir bajo el chantaje de una anciana resentida. Sus palabras fueron como una bofetada, pero extrañamente, no me dolieron como habría esperado. Al contrario, me liberaron. Me liberaron de cualquier culpa residual que pudiera haber sentido por mis decisiones. Perfecto, dije con una sonrisa que esta vez fue completamente genuina. Entonces tienen 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. Sebastián se encargará de entregarles la notificación oficial. No pueden hacernos esto, protestó Diego, pero su voz sonaba hueca, sin convicción. No les estoy haciendo nada, respondí. Ustedes tomaron su decisión cuando me dijeron que ya no era parte de la familia. Yo simplemente estoy respetando su decisión. Julieta se acercó a mí y puso su mano en mi hombro. ¿Necesitas que me quede contigo? No, respondí, sintiéndome más fuerte de lo que me había sentido en años. Ya puedo manejar esto sola. Sebastián comenzó a guardar los documentos en su maletín con movimientos precisos y profesionales. Señora Clotilde, estaré en contacto para formalizar todos los procedimientos legales. Si necesita cualquier cosa, no dude en llamarme. Gracias, Sebastián, respondí, sintiéndome como si hubiera despertado de una pesadilla de 3 años. Por todo. Mientras Sebastián se despedía y se dirigía hacia la puerta, Diego hizo un último intento desesperado. Mamá, por favor, recapacita. Somos tu familia. Somos todo lo que tienes en el mundo. Me detuve y me volteé lentamente hacia él. Sus palabras habían tocado una fibra que había estado dormida durante demasiado tiempo. Todo lo que tengo, repetí, dejando que la pregunta flotara en el aire como humo denso. Sí, insistió Diego, acercándose a mí con los brazos extendidos como si fuera a abrazarme. Nosotros somos tu familia, tu única familia. Una risa brotó de mi garganta, una risa que empezó suave pero creció hasta convertirse en algo liberador, casi catártico. ¿Mi única familia? Diego, ¿sabes qué descubrí estos últimos meses mientras planeaba este momento? Caminé hacia la ventana que daba al jardín trasero, donde podía ver la casa de Julieta y las de otros vecinos que habían sido parte de mi vida durante décadas. Descubrí que la familia no siempre es sangre. A veces la familia son las personas que te cuidan cuando estás enferma, que se preocupan por tu bienestar, que te respetan y te valoran.
Julieta sonrió desde su lugar junto a la mesa. Clotilde, tú siempre has sido familia para mí. ¿Ves? Le dije a Diego. Julieta me ha tratado con más respeto en estos últimos meses que ustedes en 3 años. ¿Quién crees que es realmente mi familia? Adriana había estado callada durante este intercambio, pero ahora su rostro mostraba una determinación peligrosa. Muy bien, Clotilde. Si así quieres las cosas, así las tendrás. Pero no creas que va a ser fácil. Vamos a pelear esto. ¿Pelear qué? Pregunté con genuina curiosidad. ¿Los documentos legales? ¿Las escrituras que están a mi nombre? ¿Los recibos que demuestran que pagué cada mejora de esta casa? Sebastián, que había estado escuchando desde la puerta, regresó al comedor. Señora, si me permite intervenir, cualquier disputa legal que quieran iniciar solo resultará en gastos innecesarios para ustedes. Los documentos son irrefutables. Además, añadí con una calma que me sorprendía, ¿con qué dinero van a pagar un abogado? Con el dinero que no tienen porque han estado viviendo de mi pensión. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escuchar el zumbido del refrigerador en la cocina. Diego parecía haber envejecido 10 años en una hora, y Adriana tenía la mirada perdida de alguien que ve cómo se desmorona su mundo. Olivia rompió el silencio con una voz pequeña pero firme. Papá, mamá, podemos hablar en privado. No hay nada de qué hablar, espetó Adriana. Tu abuela nos está chantajeando y tú te estás dejando manipular. No me están manipulando, respondió Olivia con más fuerza. Me están abriendo los ojos. Durante años he visto cómo tratan a la abuela y pensé que era normal porque ustedes me enseñaron que era normal. Se acercó a mí y tomó mi mano arrugada entre sus manos jóvenes y suaves. Abuela, perdóname por no haber defendido antes. Perdóname por haber sido cómplice silenciosa. Sus palabras me llegaron directo al corazón. Mi amor, tú no tienes nada que perdonar. Eras una niña aprendiendo del ejemplo que veías. Pero ahora ya no eres una niña, y puedes elegir qué tipo de persona quieres ser. Quiero ser como tú, dijo con determinación. Quiero ser fuerte, independiente, digna. Quiero aprender a defenderme y a defender a las personas que amo. Diego se acercó a nosotras con pasos vacilantes. Olivia, hija, no dejes que la situación te confunda. Tu madre y yo te amamos. Lo sé, lo interrumpió Olivia. Pero amar no significa que todo esté bien. Amar significa también reconocer cuando hemos hecho daño y trabajar para repararlo. Sus palabras eran tan maduras, tan sabias, que me hicieron sentir que mi lucha había valido la pena. Al menos había logrado que una persona de mi familia entendiera la diferencia entre amor y respeto. Julieta se acercó a la mesa y comenzó a recoger las tazas de café vacías. Creo que es hora de que todos tengamos un poco de espacio para procesar lo que ha pasado aquí. Tienes razón, acordé. Diego, Adriana, tienen 30 días para decidir qué quieren hacer. Pueden aceptar mis condiciones y quedarse, pagando renta y respetando las reglas de mi casa, o pueden irse y empezar su propia vida independiente. ¿Y si decidimos quedarnos?, preguntó Diego con voz apagada. ¿Cuáles serían exactamente las condiciones? Había estado esperando esta pregunta durante meses. Tenía cada detalle planeado, cada regla pensada cuidadosamente. Primera, mi pensión es mía. Yo decido cómo gastarla. Segunda, recupero mi recámara principal. Tercera, las decisiones importantes de la casa las tomo yo, porque es mi casa. Cuarta, me tratan con el respeto que merezco como dueña de la propiedad y como su madre. Quinta, pagan una renta mensual de 15,000 pesos, que es menos de lo que pagarían por cualquier departamento decente en esta zona. Adriana soltó un silbido de incredulidad. 15,000 pesos. ¿De dónde vamos a sacar 15,000 pesos? Del mismo lugar donde sacan dinero para comprarse ropa nueva cada mes, respondí sin pestañear. Del mismo lugar donde sacan dinero para salir a cenar los fines de semana. Del mismo lugar donde sacan dinero para todos sus caprichos que han estado financiando con mi pensión. Pero eso es diferente. Empezó a protestar Diego. ¿Diferente cómo?, lo interrumpí. Diferente porque cuando gastan mi dinero en ustedes es necesario, pero cuando les pido que paguen por vivir en mi casa es abusivo. Sebastián cerró su maletín con un clic definitivo. Señora Clotilde,
Estaré esperando su llamada cuando hayan tomado su decisión. Los documentos de desalojo están listos si los necesitamos. Gracias, Sebastián. Te acompaño a la puerta. Mientras caminaba hacia la entrada con Sebastián, pude escuchar susurros intensos provenientes del comedor. Diego y Adriana estaban discutiendo en voz baja, probablemente calculando sus opciones limitadas. ¿Está segura de esto, señora Clotilde?, me preguntó Sebastián en voz baja antes de salir. Una vez que tome esta decisión, no hay vuelta atrás. Estoy más segura de esto que de cualquier otra cosa que haya hecho en mi vida, respondí con convicción absoluta. No vine a vengarme. Vine a recuperar lo que me pertenece. Su dignidad, dijo Sebastián con una sonrisa aprobatoria. Exactamente. Después de que Sebastián se fue, regresé al comedor donde Julieta estaba terminando de limpiar las tazas de café. Diego y Adriana seguían susurrando entre ellos, y Olivia estaba sentada sola, mirando por la ventana hacia el jardín. ¿Te quedas a cenar?, le pregunté a Julieta. Si no es molestia, respondió con una sonrisa cálida. Por supuesto que no es molestia. Hace mucho que no cocino para alguien que realmente aprecie mi comida. Diego levantó la vista al escuchar mi comentario. Mamá, nosotros siempre hemos apreciado tu comida. ¿En serio?, pregunté, volteándome hacia él con una ceja levantada. ¿Como cuando Adriana se quejaba de que la comida estaba muy salada? ¿O cuando tú decías que preferías la comida de restaurante? ¿O cuando dejaban la mesa sin agradecer y me dejaban todos los platos sucios? Eso era diferente, murmuró Diego, claramente incómodo. No, Diego. Eso era desprecio disfrazado de familiaridad. Olivia se levantó de su silla y se acercó a mí. Abuela, ¿puedo ayudarte a cocinar? Quiero aprender a hacer tus recetas. Por supuesto, mi amor. Me encantaría enseñarte. No van a cocinar como si nada hubiera pasado, protestó Adriana. Tenemos que hablar de esta situación. Ustedes tienen que hablar, la corregí. Yo ya dije todo lo que tenía que decir. Ahora es su turno de decidir. Mientras Olivia y yo nos dirigíamos hacia la cocina, pude sentir las miradas tensas de Diego y Adriana siguiéndonos. Era extraño caminar por mi propia casa sintiéndome finalmente dueña de ella después de tanto tiempo. Abuela, susurró Olivia cuando llegamos a la cocina, realmente van a tener que irse. Eso depende de ellos, mi amor, respondí, abriendo el refrigerador para ver qué teníamos. Depende de si están dispuestos a cambiar, a respetarme, a tratarme como merezco. Pero tú quieres que se vayan, insistió, y pude ver en sus ojos la confusión de un adolescente que veía tambalearse todo lo que había considerado normal. Me detuve y la miré directamente a los ojos. No quiero que se vayan, Olivia. Quiero que me respeten. Quiero que me traten como la dueña de esta casa y como su abuela. Quiero que reconozcan el daño que me han hecho y trabajen para repararlo. ¿Y si no lo hacen? Entonces será mejor que se vayan, respondí con firmeza. Porque ya no voy a vivir siendo maltratada en mi propia casa. Saqué ingredientes para hacer arroz con pollo, el platillo favorito de Olivia desde que era pequeña. Mientras cortaba las verduras, me di cuenta de que hacía meses que no cocinaba con placer. Todo este tiempo había estado cocinando por obligación, sintiendo que era mi deber alimentar a personas que no apreciaban mi esfuerzo. ¿Puedo preguntarte algo, abuela?, dijo Olivia mientras lavaba el arroz. Por supuesto. ¿Por qué esperaste tanto tiempo para defenderte? ¿Por qué no dijiste nada antes? Su pregunta me golpeó como un puño en el estómago. Era la pregunta que yo misma me había hecho miles de veces durante las noches de insomnio en el cuarto de servicio. Porque cuando amas a alguien, respondí lentamente, especialmente cuando amas a tu hijo, haces muchas justificaciones. Te dices a ti misma que es temporal, que están pasando por un momento difícil, que las cosas van a mejorar. Puse aceite en la sartén y escuché el siseo familiar. También porque la sociedad nos enseña que los padres mayores deben estar agradecidos de que sus hijos los toleren. Nos hacen creer que somos una carga, que deberíamos estar contentos con cualquier migaja de afecto que nos den. Pero eso no está bien, dijo Olivia con indignación juvenil. No, no está bien. Pero me tomó 3 años darme cuenta de que tenía el poder de cambiarlo. Desde el comedor llegaban voces elevadas. Diego y Adriana estaban discutiendo, probablemente sobre qué hacer con mi ultimátum.
Sus voces se filtraban hacia la cocina como ondas de tensión. No podemos pagar 15,000 pesos de renta, escuché decir a Adriana. Tampoco podemos encontrar un lugar decente por menos dinero, respondió Diego con frustración. Entonces tendremos que tragarnos nuestro orgullo y aceptar sus condiciones, dijo Adriana con amargura. Orgullo, murmuré para mí misma. Ahora hablan de orgullo. Julieta entró a la cocina cargando las últimas tazas que había recogido del comedor. ¿Cómo te sientes, Clotilde? Extraña, admití. Liberada, pero extraña. Como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 3 años y finalmente pudiera exhalar. Es normal, dijo Julieta, secándose las manos. Has dado un paso enorme. Has reclamado tu poder. Olivia nos miró con curiosidad. ¿Es así como se siente ser adulta? Tomar decisiones difíciles aunque otras personas no estén de acuerdo. Es así como se siente tener dignidad, respondí, sin importar la edad. En ese momento, Diego apareció en la entrada de la cocina. Su rostro mostraba una mezcla de vergüenza y desesperación que no había visto desde que era adolescente y había roto algo valioso. Mamá, dijo con voz vacilante, necesitamos hablar. Estoy cocinando, respondí sin voltearme. Y estoy enseñándole a Olivia la receta del arroz con pollo de la bisabuela. Es importante, mamá. Todo es importante para ti cuando te conviene, Diego, dije, revolviendo el arroz dorado. Pero nunca fue importante mi comodidad, mi dignidad, mi bienestar. Tienes razón, sus palabras me sorprendieron tanto que me volteé a mirarlo. Tienes razón en todo. Diego se acercó lentamente, como si temiera que fuera a rechazarlo. Mamá, he estado pensando en todo lo que dijiste, en todo lo que pasó. Y tienes razón. Te hemos tratado terrible. ¿Y? Pregunté, sin mostrar ninguna emoción. Y queremos cambiar. Yo quiero cambiar. Queremos. Repetí. Adriana también quiere cambiar. Diego bajó la mirada. Adriana está procesando todo esto. Pero yo sí quiero cambiar. Mamá, quiero que me enseñes cómo. Sus palabras sonaban sinceras, pero había escuchado promesas similares antes. ¿Qué significa eso exactamente, Diego? ¿Cambiar cómo? Significa aceptar tus condiciones. Significa tratarte con el respeto que mereces. Significa reconocer que esta es tu casa y que nosotros somos huéspedes aquí. Olivia había dejado de lavar el arroz y nos observaba con atención, como si estuviera viendo una obra de teatro muy importante. ¿Y la renta? Pregunté. Encontraremos la manera de pagarla. Conseguiré un segundo trabajo si es necesario. ¿Y mi recámara? Es tuya. Nosotros nos mudaremos al cuarto de servicio. ¿Y mi pensión? Es tuya. Jamás volveremos a tocarla. Sus respuestas sonaban correctas, pero yo había aprendido a desconfiar de las palabras fáciles. ¿Y qué pasa con Adriana? Ella está de acuerdo con todo esto. Diego vaciló. Ella necesita tiempo para aceptarlo. No, dije firmemente. No hay tiempo para aceptar el respeto básico. O me respeta ahora o se va ahora. No voy a vivir en tensión constante esperando a que procese la idea de tratarme como un ser humano. Mamá, por favor, dale una oportunidad. Le di 3 años de oportunidades, Diego. 3 años de humillaciones, de robos, de desprecio. No voy a dar ni un día más. Julieta se acercó a mí y puso su mano en mi brazo. Clotilde, eres más fuerte de lo que pensabas, ¿verdad? Mucho más fuerte, admití con una sonrisa que me sorprendió por su sinceridad. En ese momento, Adriana apareció en la cocina. Su rostro había perdido toda la arrogancia de las últimas horas y mostraba algo que no había visto antes: vulnerabilidad real. Clotilde, dijo con voz temblorosa, necesito pedirte perdón. Me volteé completamente hacia ella, dejando la cuchara sobre la estufa. Te escucho. He sido una hija política terrible. Te he faltado al respeto, he sido malagradecida, he permitido que mis problemas económicos se convirtieran en tu problema. Sus palabras sonaban ensayadas, pero había algo en sus ojos que sugería que al menos parte de lo que decía era genuino. ¿Y? Pregunté, esperando más.
Y quiero cambiar. Quiero aprender a tratarte como mereces. Quiero que me enseñes cómo ser una buena nuera. ¿Estás dispuesta a seguir mis reglas en mi casa? Pregunté directamente. Sí. ¿Estás dispuesta a pagar renta por vivir aquí? Sí. ¿Estás dispuesta a mudarte al cuarto de servicio para que yo recupere mi recámara? Adriana vaciló por un momento, y en esa vacilación vi la verdad. No estaba dispuesta. Solo estaba desesperada. Adriana, dije con calma, la desesperación no es lo mismo que el arrepentimiento. Y yo ya no acepto migajas disfrazadas de amor. ¿Qué quieres decir?, preguntó, y su voz volvió a tener ese tono defensivo que conocía tan bien. Quiero decir que estás aquí porque no tienes opciones, no porque realmente hayas entendido el daño que me hiciste. Estás aquí porque necesitas mi casa, mi dinero, mi ayuda. Pero no estás aquí porque me respetes. Eso no es cierto, protestó débilmente. Entonces demuéstralo, la desafié. Demuéstrame que realmente entiendes lo que me hiciste. Dime exactamente qué fue lo que estuvo mal en tu comportamiento. Adriana abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Podía ver en sus ojos que estaba buscando las palabras correctas, las palabras que me convencerían de permitirle quedarse. Pero no las encontró. Y en ese silencio, encontré mi respuesta. No puedes decirme que estuvo mal, observé con una calma que me sorprendía, porque en el fondo no crees que haya estado mal. Crees que estuvo justificado. Adriana finalmente encontró su voz, pero lo que salió de su boca confirmó mis sospechas. Clotilde, estábamos en una situación desesperada. No teníamos trabajo, no teníamos dinero, necesitábamos ayuda. Y eso justificaba robarme mi pensión. La interrumpí. No era robo, era contribución familiar. Y eso justificaba quitarme mi recámara. Necesitábamos espacio para trabajar. Y eso justificaba humillarme en mi propia casa. Nunca te humillamos, solo estábamos estresados. Cada una de sus respuestas era una justificación, una excusa, una negación de mi experiencia. No había una sola admisión real de culpa, no había reconocimiento genuino del daño causado. Ya escuché suficiente, dije, volteándome hacia la estufa para seguir cocinando. Tienen 30 días. Espera, gritó Adriana. No puedes echarnos así nada más. No los estoy echando, respondí sin voltearme. Ustedes mismos se están echando al negarse a aceptar la responsabilidad de sus acciones. Diego se acercó a su esposa y puso una mano en su brazo. Adriana, por favor, piénsalo mejor. No. Ella se zafó bruscamente. No voy a humillarme ante una anciana resentida que nos está chantajeando. Sus palabras cayeron en la cocina como piedras en un estanque silencioso. Olivia dejó escapar un grito ahogado, Julieta sacudió la cabeza con disgust, y Diego palideció como si hubiera visto un fantasma. Adriana. Susurró Diego. Pero yo solo sonreí. Una sonrisa tranquila, liberadora, final. Gracias, le dije a Adriana. ¿Gracias por qué?, preguntó, confundida. Por demostrarme que tengo razón. Por confirmar que no has cambiado nada, que no entiendes nada, que solo estás aquí por conveniencia. Me volteé hacia ella con toda la dignidad que había estado guardando durante 3 años. Soy una anciana, sí. Pero no soy resentida. Soy una mujer que finalmente aprendió a valorarse a sí misma. Adriana, basta, Diego intentó intervenir, pero ella estaba fuera de control. No voy a callarme. Esta mujer nos está manipulando a todos. Está usando chantaje emocional para salirse con la suya. Chantaje emocional, repetí, y mi voz se elevó por primera vez en toda la conversación. Chantaje emocional. Olivia nunca me había escuchado gritar, y retrocedió un paso. Pero no era un grito de histeria. Era un grito de liberación. 3 años, Adriana. 3 años de chantaje emocional ejercido sobre mí. 3 años de hacerme sentir culpable por querer mi propia recámara. 3 años de hacerme sentir egoísta por preguntar por mi propio dinero. Caminé hacia ella con pasos firmes, y por primera vez en 3 años, fue ella quien retrocedió. 3 años de tu cara de desprecio cada vez que pedía algo.
3 años de tus comentarios sobre cómo la comida estaba muy salada, la casa muy desordenada, la televisión muy alta. 3 años de hacerme sentir como una invitada indeseada en mi propia casa. Adriana había retrocedido hasta quedar contra la pared de la cocina. Sus ojos mostraban algo que no había visto antes. Miedo real. Ahora continué, pero mi voz había vuelto a su tono normal, lo que de alguna manera era más intimidante que los gritos. Resulta que cuando yo uso mi derecho legal sobre mi propiedad, eso es chantaje emocional. Mamá. Diego intentó intervenir. No, Diego, lo detuve sin quitarle los ojos de encima a Adriana. Déjala hablar. Déjala mostrar su verdadera naturaleza para que todos la vean. No tengo que justificarme ante ti, murmuró Adriana, pero su voz había perdido toda la fuerza anterior. Tienes razón, acordé. No tienes que justificarte. Solo tienes que irte. En ese momento, algo cambió en el ambiente de la cocina. La tensión se transformó en algo más definitivo, más final. Todos podíamos sentir que habíamos cruzado un punto de no retorno. Olivia se acercó a mí y tomó mi mano. Abuela, yo me quedo contigo. Olivia, no puedes. Empezó Adriana. Sí puedo, la interrumpió Olivia con firmeza. Soy menor de edad, pero no soy ciega. Y no voy a seguir viviendo en un lugar donde maltratan a la persona que más amo. Las palabras de mi nieta me llenaron de un orgullo tan intenso que sentí que el corazón se me podía salir del pecho. No solo había recuperado mi casa, había influido en la formación de una joven que tenía el valor de defender lo correcto. ¿Qué estás diciendo, hija?, preguntó Diego con voz quebrada. Estoy diciendo que si ustedes se van, yo me quedo con la abuela. Y si ustedes se quedan y siguen tratándola mal, yo también me voy con ella. Adriana se acercó a su hija con ojos desesperados. Olivia, soy tu madre. No puedes elegir a tu abuela sobre mí. No estoy eligiendo a la abuela sobre ti, respondió Olivia con una madurez que me dejó sin aliento. Estoy eligiendo el respeto sobre el abuso. Estoy eligiendo la dignidad sobre la comodidad. Estoy eligiendo hacer lo correcto aunque sea difícil. Julieta aplaudió suavemente. Muy bien dicho, niña. Diego se pasó las manos por el cabello, ese gesto heredado que hacía cuando estaba completamente abrumado. Esto se está saliendo de control. No, lo corregí. Por primera vez en 3 años, las cosas se están volviendo al control. Al control de la persona que debe tenerlo en su propia casa. Mamá, por favor, dame otra oportunidad. Dame una oportunidad de hacer las cosas bien. ¿A ti? Sí. ¿A ella? Miré a Adriana. No. ¿Por qué?, preguntó Diego desesperadamente. Porque tú has mostrado arrepentimiento. Ella ha mostrado resentimiento. Tú has aceptado responsabilidad. Ella ha hecho solo justificaciones. Tú has pedido perdón. Ella me ha insultado. Pero somos una familia, no puedes separarnos. Yo no los estoy separando, lo interrumpí. Ustedes pueden irse juntos. Pueden encontrar un lugar donde vivir juntos. Pueden construir su vida juntos. Pero ya no pueden hacerlo a costa de mi dignidad. ¿Y Olivia?, preguntó Adriana con voz temblorosa. Olivia puede elegir, respondí. Es lo suficientemente mayor para entender la situación y tomar sus propias decisiones. Yo elijo quedarme con la abuela, dijo Olivia sin vacilación. Al menos hasta que ustedes demuestren que pueden cambiar realmente. Adriana se volvió hacia su esposo con ojos suplicantes. Diego, di algo. No puedes permitir que nos quiten a nuestra hija. Nadie les está quitando nada, intervino Julieta. Olivia está tomando una decisión basada en lo que ha observado. Y ha observado 3 años de maltrato hacia su abuela. No hemos maltratado a nadie, protestó Adriana débilmente. ¿Quitar a una anciana de su propia recámara no es maltrato?, preguntó Julieta. ¿Tomar su pensión sin permiso no es maltrato? ¿Humillarla constantemente no es maltrato? Eso era diferente. No era diferente, la interrumpí. Era maltrato. Y el primer paso para cambiar es reconocerlo. Diego miró a su esposa, luego a su hija, luego a mí. Podía ver en sus ojos que estaba calculando, pesando sus opciones, tratando de encontrar una salida que no lo obligara a elegir entre su madre y su esposa. ¿Qué necesitas que haga, mamá?,
preguntó finalmente. ¿Qué necesitas para darnos otra oportunidad? A ti te daré otra oportunidad, respondí claramente. A ella, no. Pero. No hay peros, Diego. O vienes solo, o te vas con ella. Pero no voy a vivir un día más bajo el mismo techo que alguien que me considera una anciana resentida que los manipula. El silencio que siguió fue tan pesado que podía cortarse con cuchillo. Podía ver la lucha interna en los ojos de Diego, el conflicto entre la lealtad a su esposa y el reconocimiento de que yo tenía razón. No puedes pedirme que elija entre mi esposa y mi madre, dijo Diego con voz quebrada, como si fuera un niño atrapado entre dos mundos incompatibles. No te estoy pidiendo que elijas, respondí con calma absoluta. Te estoy diciendo cuáles son mis límites. Tú decides qué hacer con esa información. Adriana se acercó a su esposo y lo tomó del brazo. Diego, vámonos. No vamos a suplicar por un lugar donde no somos queridos. No son queridos, repetí, y esta vez fue mi turno de reír con amargura. Durante 3 años yo fui la que no era querida. Durante 3 años yo fui la que tuvo que suplicar por respeto básico en mi propia casa. Me acerqué a la ventana de la cocina, esa ventana que daba al jardín donde había plantado los rosales con Diego cuando era niño. Los rosales seguían ahí, floreciendo a pesar de los años, hermosos e independientes. ¿Saben qué me enseñaron esas flores?, pregunté, señalando hacia afuera. Me enseñaron que uno puede florecer incluso después del invierno más duro. Me enseñaron que la belleza no depende de que otros la aprecien, sino de la fortaleza de las propias raíces. Olivia se acercó a la ventana y se puso a mi lado. Son hermosas, abuela. Sí, lo son. Y lo siguen siendo incluso cuando nadie las ve, incluso cuando nadie las cuida como merecen. Diego se acercó lentamente, con pasos vacilantes. Mamá, ¿realmente no hay manera de que podamos arreglar esto? Los 4 juntos. Los 4 juntos es como hemos estado estos 3 años, respondí sin voltearme. Y mira cómo resultó. Pero ahora sería diferente. ¿Por qué sería diferente, Diego? Me volteé hacia él con ojos que habían visto demasiado. ¿Porque Adriana dijo unas palabras que no sintió? ¿Porque ahora tienen miedo de perder su lugar cómodo? Porque ahora entendemos. Tú entiendes, lo corregí. Ella sigue creyendo que soy una anciana manipuladora. Ella sigue pensando que ustedes son las víctimas aquí. Adriana, que había estado callada durante unos minutos, finalmente explotó. Porque lo somos. Somos víctimas de tu egoísmo. Durante años cuidamos de ti, te dimos un hogar, te incluimos en nuestra familia. Sus palabras fueron como combustible arrojado al fuego de mi indignación. ¿Me dieron un hogar? Es mi casa. Yo les di un hogar a ustedes. Solo porque no tenías a nadie más, gritó Adriana. Solo porque estabas sola y vieja y nadie más te quería. El silencio que siguió a sus palabras fue tan profundo que podía escuchar el zumbido de la electricidad en las paredes. Diego se puso pálido como la cal, Olivia se llevó las manos a la boca en shock, y Julieta sacudió la cabeza con disgusto. Pero yo, sorprendentemente, me sentí liberada. Finalmente había salido la verdad. Finalmente había mostrado su verdadera cara. Gracias, le dije con una sonrisa serena. ¿Gracias por qué?, preguntó, confundida por mi reacción. Por confirmarme que tengo razón. Por demostrarme que todos estos meses de planificación legal valieron la pena. Por mostrarme exactamente quién eres. Caminé hacia ella con pasos medidos, sin prisa, sin ira. Solo con claridad absoluta. Tienes razón en una cosa, Adriana. Estoy vieja. Tengo 68 años. Pero no estoy sola, y no soy una carga, y definitivamente no necesito la caridad de nadie. Me detuve frente a ella, mirándola directamente a los ojos. Lo que necesito es respeto. Y como tú no puedes dármelo, ya no necesito tenerte en mi vida. Adriana, basta ya, Diego finalmente encontró su voz. Ya has dicho suficiente. ¿Ahora me vas a defender a mí?, preguntó Adriana con incredulidad. Después de todo lo que hemos pasado juntos. Lo que hemos pasado juntos, respondió Diego lentamente, ha incluido 3 años de maltratar a mi madre. Y recién me doy cuenta de eso. Diego. No. Adriana.
Mamá tiene razón. Todo este tiempo pensé que estábamos pasando por una situación difícil y que mamá nos estaba ayudando. Pero la verdad es que nosotros estábamos abusando de su generosidad. Tú también te vas a poner en su contra. No me estoy poniendo en contra de nadie, respondió Diego con una firmeza que no había mostrado en años. Me estoy poniendo del lado de lo correcto. Olivia aplaudió suavemente. Papá, me siento orgullosa de ti. Diego se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Mamá, perdóname. Perdóname por no haberme dado cuenta antes. Perdóname por haber permitido que te trataran así. ¿Me estás pidiendo perdón a mí o a tu esposa?, pregunté, señalando hacia Adriana. Te estoy pidiendo perdón a ti. Solo a ti. Sus palabras me llegaron directo al corazón, pero había aprendido a desconfiar de las emociones fáciles. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Voy a protegerte. Voy a respetarte. Voy a asegurarme de que nunca más nadie te trate como te hemos tratado. Incluso si eso significa elegir entre tu madre y tu esposa. Diego miró hacia Adriana, que lo observaba con ojos suplicantes y desesperados. Luego me miró a mí, con mis 68 años de sacrificios y mi dignidad recién recuperada. Sí, dijo finalmente. Incluso si eso significa elegir. Adriana retrocedió como si la hubieran abofeteado. Diego, no puedes hablar en serio. Nunca he hablado más en serio en mi vida. ¿Vas a elegir a tu madre sobre tu esposa? ¿Sobre la madre de tu hija? Voy a elegir el respeto sobre el abuso, respondió Diego, usando casi las mismas palabras que había dicho Olivia minutos antes. Voy a elegir la dignidad sobre la comodidad. Voy a elegir hacer lo correcto aunque sea difícil. ¿Y yo qué?, preguntó Adriana con voz quebrada. ¿Qué se supone que haga yo? Lo que se supone que hace cualquier adulto responsable, respondí en lugar de Diego. Crecer. Cambiar. Reconocer tus errores y trabajar para ser mejor persona. ¿Y si no puedo? Entonces esa es tu elección, dije con calma. Pero no vas a hacerla en mi casa. En ese momento, como si el universo hubiera estado esperando el momento perfecto para una entrada dramática, sonó mi teléfono. Era un sonido extraño en medio de toda la tensión, tan mundano y normal que por un momento todos nos quedamos inmóviles. Disculpen, dije, revisando la pantalla. Era Sebastián. Señora Clotilde, escuchó su voz profesional del otro lado de la línea. Llamo para confirmar que tiene listos los documentos de desalojo. Mi asistente puede llevarlos esta misma tarde si es necesario. Un momento, Sebastián, dije, y miré alrededor de la cocina donde estaban todos reunidos. Diego con lágrimas en los ojos, pero con determinación en su postura. Adriana con ira y desesperación luchando en su rostro. Olivia con una madurez que me enorgullecía. Julieta con apoyo incondicional en sus ojos bondadosos. Señora, insistió Sebastián. Los documentos serán necesarios para una persona, dije claramente, sin quitar los ojos de Adriana. Solo para una persona. Entendido. ¿A qué nombre? Adriana Mendoza de Restrepo. Adriana se llevó las manos al pecho como si la hubieran apuñalado. No puedes hacerme esto. No te estoy haciendo nada, respondí, aún con el teléfono en la oreja. Te estoy dando exactamente lo que pediste, libertad de mi manipulación y mi chantaje emocional. Sebastián, continué hablando por teléfono. Envía los documentos esta tarde. 30 días para desalojar. ¿Para todas las personas o solo para la señora Mendoza? Solo para la señora Mendoza. Los demás miembros de la familia pueden quedarse si aceptan las condiciones previamente establecidas. Perfectamente claro. Los documentos estarán ahí en 2 horas. Colgué el teléfono y miré a Adriana directamente a los ojos. Tienes 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. Solo tú. Diego, suplicó Adriana, volteándose hacia su esposo, no puedes permitir esto. Pero Diego había tomado su decisión. Adriana, ve a hacer las maletas. Las palabras de Diego cayeron en la cocina como el martillo de un juez dictando sentencia final. Adriana lo miró con ojos que reflejaban incredulidad absoluta, como si no pudiera procesar que su propio esposo la estuviera rechazando. ¿En serio me vas a echar?, susurró, y por primera vez en 3 años, su voz sonaba vulnerable, pequeña, perdida.
No te estoy echando, respondió Diego con una firmeza que no había mostrado en años. Te estoy diciendo que ya no puedo vivir siendo cómplice de algo que está mal. ¿Cómplice de qué? Solo estábamos sobreviviendo. Estábamos sobreviviendo a costa del sufrimiento de mi madre, dijo Diego, y cada palabra parecía costarle un esfuerzo físico. Y eso no es sobrevivir. Eso es parasitar. Olivia se acercó a su padre y le tomó la mano. Papá, estoy orgullosa de ti. Sé que debe ser muy difícil. Es lo más difícil que he hecho en mi vida, admitió Diego con lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero también es lo más correcto. Adriana nos miró a todos como si fuéramos extraños, como si acabara de darse cuenta de que había perdido todo el poder que había tenido durante 3 años. Todos van a estar en mi contra. Nadie está en tu contra, Adriana, intervino Julieta con gentileza. Simplemente todos estamos del lado de lo correcto. ¿Y qué se supone que es lo correcto?, preguntó con una risa amarga. Dejar sola a una familia que está pasando por dificultades económicas. Lo correcto, respondí calmadamente, es no abusar de la generosidad de otros. Es no maltratar a los adultos mayores. Es no robar la pensión de alguien más. Es no humillar a las personas que te dan casa y comida. Nunca te robamos nada. Adriana, la interrumpí con una paciencia que me sorprendía. Llevamos 3 horas discutiendo esto. Tú has justificado cada abuso, has negado cada maltrato, has minimizado cada humillación. Ya no tengo energía para convencerte de algo que debería ser obvio. Me acerqué a la estufa donde el arroz con pollo estaba casi listo. El aroma llenaba la cocina con una calidez hogareña que contrastaba dramáticamente con la frialdad de la confrontación. La cena estará lista en 10 minutos, anuncié. Adriana, sugiero que uses ese tiempo para empezar a empacar. No voy a poder ni cenar. Puedes cenar, respondí sin voltearme. Pero después de cenar, empiezas a empacar. Diego se acercó a su esposa con pasos vacilantes. Adriana, por favor, solo intenta entender. ¿Entender qué?, preguntó con voz quebrada. Entender que mi esposo y mi hija me están abandonando por una anciana manipuladora. Ya basta. La voz de Olivia cortó el aire como un látigo. Deja de llamar manipuladora a la abuela. Lo único que ha hecho es defenderse después de años de maltrato. Olivia. No. Mi nieta se plantó frente a su madre con una determinación que me recordó a mí misma a su edad. Ya no voy a escuchar cómo insultas a la abuela. Ya no voy a permitir que justifiques lo injustificable. Se acercó a mí y me abrazó por la cintura. Abuela, gracias por enseñarme que nunca es tarde para defenderse. Gracias por mostrarme que el amor verdadero incluye respeto. Sus palabras me llegaron tan profundo que sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Gracias a ti, mi amor, por recordarme que valgo la pena. Adriana se quedó parada en medio de la cocina, mirando cómo su familia se reagrupaba sin ella. Era doloroso verla así, pero también era necesario. Algunas lecciones no se pueden enseñar con palabras, tienen que vivirse con consecuencias. ¿En serio van a dejarme sola?, preguntó una última vez. Tú te dejaste sola, respondió Diego con tristeza. Cuando elegiste el orgullo sobre el amor. Cuando elegiste la justificación sobre la responsabilidad. Cuando elegiste el insulto sobre la disculpa. Pero puedo cambiar. Puedes, acordé, volteándome hacia ella por última vez. Pero tendrás que hacerlo en otro lugar. Ya no puedo arriesgar mi paz mental esperando a que decidas respetarme. En ese momento preciso, el timbre de la puerta anunció la llegada de Sebastián con los documentos legales. Julieta se ofreció a ir a abrir, y minutos después, el abogado estaba parado en la entrada de la cocina con su maletín profesional y una expresión comprensiva. Señora Clotilde, saludó con respeto. Traigo los documentos de desalojo para la señora Mendoza. Adriana recibió los papeles con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las líneas oficiales, los sellos legales, la fecha límite marcada claramente, 30 días para abandonar la propiedad. Esto es real, murmuró, como si recién se diera cuenta de que no era una pesadilla de la que pudiera despertar. Muy real, confirmó Sebastián. Y perfectamente legal. La señora Clotilde tiene todo el derecho de decidir quién vive en su propiedad. ¿Y si me niego a irme?
Entonces el desalojo se haría por la fuerza, con la ayuda de las autoridades. Pero espero que no sea necesario llegar a eso. Adriana dobló los documentos y los guardó en el bolsillo de su pantalón. 30 días, repitió como un mantra. 30 días, confirmé. Más de lo que me dieron a mí cuando me mudaron al cuarto de servicio. ¿Y ellos?, preguntó, señalando a Diego y Olivia. Ellos pueden quedarse si aceptan mis condiciones. Ya hablamos de eso. ¿Y si Diego decide irse conmigo? Miré a mi hijo, que estaba parado junto a Olivia con los brazos cruzados y una expresión de determinación que no había visto en años. Esa es su decisión. Pero yo ya tomé la mía. Diego se acercó a su esposa y le puso una mano en el hombro. Adriana, no tiene que ser así. Todavía puedes cambiar de actitud. ¿Cambiar de actitud?, preguntó con una risa amarga. ¿Humillarme ante tu madre? ¿Suplicar perdón por cosas que ni siquiera creo que estén mal? ¿Ves?, le dije a Diego. Ahí tienes tu respuesta. Sebastián guardó sus documentos y se preparó para irse. Señora Clotilde, estaré en contacto para cualquier cosa que necesite. Señora Mendoza, si tiene preguntas legales sobre el proceso, puede contactarme. Después de que Sebastián se fue, nos quedamos en silencio durante varios minutos. El arroz con pollo estaba listo, pero nadie parecía tener hambre. El ambiente estaba cargado de finales y nuevos comienzos. Voy a empezar a empacar, dijo finalmente Adriana, dirigiéndose hacia la salida de la cocina. Adriana, la detuve. Se volteó hacia mí con ojos esperanzados, como si pensara que había cambiado de opinión. Te deseo lo mejor, le dije con sinceridad. Espero que encuentres la manera de ser feliz sin necesidad de hacer infelices a otros. Sus ojos se llenaron de lágrimas por primera vez en toda la tarde. Clotilde. Espero que aprendas lo que yo tuve que aprender a los 68 años, que nunca es tarde para defenderse, pero que es mejor no esperar tanto tiempo. Se quedó parada en el umbral por unos segundos más, como si quisiera decir algo. Pero finalmente se volteó y salió de la cocina, dejando solo el eco de sus pasos alejándose por el pasillo. Diego se acercó a mí y me abrazó. Era el primer abrazo real que me daba en 3 años. Mamá, lamento todo. Lamento haberte fallado como hijo. No me fallaste como hijo, le dije, acariciando su cabello como cuando era niño. Solo perdiste el rumbo por un tiempo. Pero lo importante es que lo encontraste de nuevo. Olivia se unió al abrazo, y por primera vez en años, me sentí verdaderamente en familia. No la familia que me había tocado por sangre, sino la familia que había elegido por amor y respeto mutuo. Julieta se acercó y sirvió el arroz con pollo en 4 platos. Creo que todos necesitamos una buena cena después de este día. Sí, acordé, sintiéndome más liviana de lo que me había sentido en años. Cenemos en familia. Y mientras nos sentábamos alrededor de mi mesa, en mi casa, con las personas que realmente me valoraban, entendí algo fundamental. No había venido a vengarme. Había venido a recuperar lo que me pertenecía. Mi casa, mi dignidad, mi derecho a ser respetada. Porque al final, murmuré, recordando las palabras que había escrito en mi diario, no es la pensión ni la casa lo que te define. Es tu capacidad de levantarte una y otra vez. ¿Qué dijiste, abuela?, preguntó Olivia. Nada importante, mi amor, respondí con una sonrisa. Solo que a veces los finales son en realidad nuevos comienzos. Y mientras cenábamos bajo la luz cálida de mi comedor, en mi casa recuperada, rodeada de las personas que me amaban de verdad, supe que tenía razón. Esto no era el final de nada. Era el comienzo de todo.